Mira bien esta cara. Este hombre se llama Naval Ravikant. No es cantante, no es actor, ni sale bailando en TikTok, pero aún así tiene cientos de millones de dólares. Fue inversor temprano en Uber, Twitter y Bitcoin. Pero lo más interesante no es cuánto dinero tiene. Lo más interesante es cómo piensa este hombre. Porque Naval no habla como los típicos gurús de internet. No te va a vender Lamborghinis ni te dice que trabajes 20 horas al día. No te habla de grindear hasta destruir tu salud. De hecho, él mismo se define como una persona perezosa, más bien vaga. Y aún así descubrió algo que muy poca gente entiende realmente. Una frase que puede cambiar completamente tu vida financiera y hacerte salir de la mediocridad. Nunca te harás rico alquilando tu tiempo. Y cuando entiendes esa frase empiezas a ver el mundo diferente. Porque la mayoría de personas vive atrapada intercambiando horas por dinero, horas por dinero. Y aunque trabajen más, siguen atrapadas, porque el tiempo del día es muy limitado. Todos tenemos 24 horas, de las cuales usamos unas 12. No importa cuánto te esfuerces, no puedes fabricar más tiempo. Y ahí está la gran trampa del sistema moderno. Desde pequeños nos enseñan exactamente el mismo camino. Estudia, busca un trabajo, consigue estabilidad, trabaja durante décadas y quizá algún día puedas descansar. Pero los ricos juegan otro juego completamente distinto. Ellos no venden ningún tiempo. Construyen activos, construyen sistemas y construyen cosas que funcionan incluso cuando ellos no están presentes. Y eso cambia absolutamente todo. Porque piensa esto, un trabajador tradicional necesita estar presente para cobrar. Necesita fichar en el trabajo. Día sí, día también. Pero un creador puede hacer un vídeo una vez y millones pueden verlo durante años. Un programador crea software una vez y puede venderlo infinitamente. Un músico crea una canción una vez y sigue generando royalties y dinero décadas después. Eso se llama apalancamiento. Y Naval lo que dice es que Internet ha creado el mayor apalancamiento de toda la historia humana. Porque hoy una sola persona con un portátil puede construir algo que antes requería una empresa entera. Eso jamás había pasado, y la mayoría todavía no entiende lo enorme que es esto. Mientras muchos siguen pensando como en 1995, el mundo está años luz de eso. Hoy una persona puede usar inteligencia artificial, automatización, redes sociales, código, contenido y comunidades digitales para multiplicar su impacto de formas absurdas, él solo en su casa con IA. Literalmente vivimos en una época donde alguien desde una habitación pequeña puede crear un negocio global. Y esto apenas está empezando. Como os digo, la IA está acelerando todo mucho, mucho más. Una sola persona va a poder producir como cientos de equipos enteros. Y aquí es donde mucha gente se va a quedar atrás, porque todavía creen que el único camino es vender tiempo. Pero el problema de vender tiempo es que siempre hay límites. Tu cuerpo tiene límites, tu energía tiene límites, tu mente tiene también límites. Cuanto más dependes únicamente de tu presencia física, más frágil es tu sistema. Naval habla muchísimo del concepto del apalancamiento, y probablemente esta sea la idea más importante de todo este vídeo, que el apalancamiento es hacer más sin multiplicar proporcionalmente tu esfuerzo. Y existen varios tipos. Uno es usar personas, algo desde siempre de la historia, aunque Naval dice que existe uno muchísimo más poderoso, el apalancamiento sin permisos, internet, código, contenido, medios digitales. Porque no necesitas pedir permiso para abrir un canal de YouTube, no necesitas permiso para crear ninguna web, no necesitas permiso para lanzar una marca, ni tampoco para crear tu propio software, no necesitas permiso para publicar contenido, y eso destruye completamente las antiguas barreras del mundo. Esas barreras que no permitían a las personas escalar. Y nadie se da cuenta, realmente ahora necesitas simplemente ideas. Antes necesitabas conexiones políticas y ahora, distribución. Antes podrías necesitar millones para competir, pero ahora puedes empezar prácticamente desde cero. Y esto crea una oportunidad histórica única. Pero también crea una enorme diferencia entre quienes entienden el nuevo juego y quienes siguen atrapados en el viejo. Porque Internet va a recompensar brutalmente a quienes crean valor, a quienes se arriesgan, y va a castigar a quienes solo consumen. Mucha gente pasa años viendo vídeos, consumiendo contenido, criticando, opinando, pero jamás construye una mierda. Y mientras otros crean activos digitales que generan dinero incluso mientras duermen. Aquí viene otra idea brutal de Naval. Escapa de la competición mediante autenticidad.
La mayoría de las personas intenta copiar. Copian negocios, copian estilos, copian contenidos, copian ideas. Y cuando haces eso, tú estás compitiendo. Pero cuando desarrollas algo auténtico, algo tuyo propio, una mezcla única de tus experiencias, personalidad, habilidades, visión, es mucho más difícil reemplazarte, porque nadie puede competir contigo siendo tú mismo. Y esto es especialmente importante hoy, porque la inteligencia artificial va a automatizar muchísimas cosas. Pero hay algo que sigue teniendo muchísimo valor: una personalidad real, una visión auténtica, una marca humana. Por eso tantos creadores enormes simplemente son ellos mismos, porque al final lo mejor es actuar sin filtros y la autenticidad se convierte en una ventaja competitiva hoy en día. Naval también habla muchísimo de cómo pensar, porque hacerse rico no es solamente sobre dinero, al final es desarrollar sistemas mentales distintos a la mayoría, ya que la mayoría va a vivir reaccionando constantemente, y los ricos piensan más a largo plazo. La mayoría busca entretenimiento y los ricos buscan conocimientos específicos. Aquí aparece otro concepto fundamental: el conocimiento específico. Naval explica que las grandes riquezas normalmente vienen de habilidades muy específicas difíciles de reemplazar. No basta con trabajar duro, tienes que volverte extremadamente bueno en algo valioso. Y lo interesante es que Internet permite monetizar habilidades extremadamente raras. O sea, antiguamente si eras raro, probablemente estabas condenado socialmente o tenías menos posibilidades. Ahora, si eres raro, puedes encontrar una audiencia global. Eso cambia completamente las reglas del juego, es una redistribución rara de riqueza. Aquí viene algo todavía más profundo. Naval tiene muchísimo dinero, pero habla constantemente de paz mental, de tranquilidad, de felicidad, porque él dice algo muy importante: la riqueza es tener tiempo, no coches, no relojes, no aparentar. Tener tiempo, poder despertarte sin alarmas, poder elegir, poder decir a qué sí, a qué no, eso es riqueza real. Y sinceramente creo que muchísima gente persigue dinero sin entender realmente lo que busca, porque al final lo que quieren es libertad. Libertad para vivir donde quieran, con quien quieran, haciendo lo que quieran al final. Y aquí Naval rompe completamente con la mentalidad tradicional, porque no idolatra trabajar hasta morir. De hecho, dice que muchos millonarios siguen atrapados mentalmente. Tienen dinero, pero no tienen paz. Y esto es importante entenderlo, porque el dinero amplifica quién eres. Si eres una persona vacía, probablemente seguirás vacío con dinero. Si eres ansioso, probablemente seguirás siendo ansioso. Por eso Naval habla muchísimo de aprender a controlar la mente, de aprender a estar en paz, de aprender a pensar, porque la mente humana moderna está completamente secuestrada por estímulos constantes: pantallas, redes sociales, noticias, dopamina rápida, y casi nadie desarrolla claridad mental, casi nadie piensa profundamente, casi nadie se queda en silencio. Estamos, como por así decir, neuromodulados. Pero las grandes decisiones normalmente nacen de ahí, de la claridad, no del ruido. Y quizás una de las razones por las que Naval se volvió tan influyente es porque habla de riqueza desde una perspectiva diferente, no solo financiera, sino filosófica, porque él entiende algo muy importante: el objetivo no es parecer rico, es ser libre realmente. Y ahora mismo estamos entrando en una época donde esa libertad va a ser cada vez más valiosa y más escasa. El mundo está cambiando extremadamente rápido, la inteligencia artificial está transformando industrias enteras, Internet está destruyendo casi todas las barreras tradicionales y la automatización está reemplazando trabajos. Y quienes entiendan cómo usar estas herramientas van a tener oportunidades enormes. Y no es mucho realmente que pases como 1 o 2 horas al día tratando de probar. Mientras otros se quedarán esperando a que el sistema vuelva a ser como antes, tú estarás con mucha ventaja. La nueva economía ya ha empezado, y creo que una de las cosas más importantes que puedes hacer hoy es dejar de pensar únicamente como trabajador y empezar a pensar como un constructor. Empezar a pensar cosas como: ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo construir? ¿Qué habilidades me interesa desarrollar? ¿Qué activo puedo crear una vez que siga funcionando años, décadas? Porque ahí es donde realmente empieza la libertad financiera. Y quizás la frase más poderosa de Naval
sea precisamente esta: nunca te harás rico alquilando tu tiempo, porque una vez entiendes eso ya no puedes volver a ver el mundo de la misma manera. Vas a empezar a cuestionártelo todo. Empiezas a pensar diferente y a mirar Internet como una herramienta de apalancamiento y multiplicación. Empiezas a entender el poder del contenido, del código, de las comunidades, las marcas y los activos digitales. Y entonces va a empezar realmente el camino, no hacia parecer exitoso, sino hacia construir libertad real financiera.